Bienvenido a este video. Estaremos viendo lo que serían los efectos de capa de Affinity Designer. Los efectos de capa nos permiten a nuestro diseño ya o a una sola figura hacer una serie de modificaciones y alteraciones sin necesidad de tener que tocar todos los elementos acá, las formas o figuras que constituyen ese gráfico. Entonces, en la parte de abajo veo que estoy eligiendo el grupo en su conjunto. Claro que se puede cada uno de los elementos individualmente, pero elegimos el grupo en su conjunto que contiene toda nuestra figura. Y aquí mucho más abajo dice efectos de capa. Entonces hago clic y ahora tendríamos varios efectos. Por ejemplo, no están habilitado ninguno. Si habilito bisel y relieve, vemos como ahora se nota mucho mejor esto en relación a 3D. Así estaría desactivado y así activado. Yo ya puedo comenzar a modificar todos estos parámetros que me permiten verlo mejor. Generalmente lo puedo poner en la parte exterior o interior, así, o como relieve, como estaríamos observando ahí. Entonces puedo cambiar todo ese radio, toda esa influencia que tiene. Puedo suavizar un poco e incluso aquí elegir así cuál de ellos me da la sensación más de 3D. Entonces esto es muy similar a este 3D. Puedo desactivarlo eso o incluso le digo directamente cerrar y ya estaría aplicado y aquí está este símbolo. Y es un efecto o un elemento editable. Por ejemplo, si yo lo quiero sacar, hago doble clic o un solo clic, vengo aquí y ahora lo deshabilito y otra vez lo cierro. Vemos que no ha tenido por qué ser permanente. Nuevamente puedo venir en la parte inferior a todo en su conjunto y en lugar de esto hay algo similar que se llama el 3D. Vemos que es muy idéntico. También tendríamos que cambiar todos los parámetros como el radio ahí para que se note mucho mejor o de la sensación de 3D. Aquí podemos difuminarlo, eso que está produciendo, acá aumentarle más brillo y mucho más. Aparte, porque estos son más que todo como complementos, bisel y relieve y 3D, tendríamos uno que sería el contorno alrededor de mi figura. A veces entre las opciones están modos de fusión y siempre elegimos normal. Claro que ustedes pueden buscar hacer un efecto, tendríamos varios modos de fusión. Y el radio, por ejemplo, sería esto alrededor de mi figura. Y no tiene por qué ser siempre negro, puede ser cualquier otro color. Un azul, magenta, un rojo como esto. Entonces, eso sería el contorno alrededor de todo el grupo seleccionado. Luego tendríamos aquí, veamos, sombra interior y mucho más abajo sombra exterior. Resplandor interior y abajo resplandor exterior. Son cuatro elementos que son muy comunes. Por ejemplo, si digo sombra interior, pues dentro de la misma figura elegida puedo aquí buscar en modos de fusión normal y comenzar a ponerlo esa sombra, como dice interior dentro de la figura como tal ahí. Y le puedo decir el desplazamiento un poquito más que se note y la intensidad también. Si observamos, esta es la sombra interior y el color de la sombra no siempre tiene que ser negro. Por lo general sí lo es, pero podemos incluso cambiarlo. Y el ángulo de la sombra también que vaya a otro lado como ahí. Entonces, esto es la sombra interior. Si lo desactivo, puedo colocarlo acá sombra exterior. Habilito y es lo mismo que la anterior. Solo que en lugar de que sea hacia adentro es hacia afuera, pongo normal, el radio lo aumento hacia afuera, la opacidad también para que se note un poquito mejor, que se desplace fuera de lo que estaba y mayor intensidad a la sombra. Y el ángulo también lo puedo cambiar. Entonces, este es sombra interior y el de abajo sombra exterior. Ahora tendría dos sombras. Podemos colocar varios efectos de capa simultáneamente. Lo voy a desactivar la sombra interior y lo voy a desactivar la sombra exterior. Lo mismo pasa con resplandor interior hacia adentro. Es más o menos como una sombra interior, solo que en lugar de negro, blanco. Aquí. Tiene más o menos la misma funcionalidad.
y lo voy a aumentar el radio y vemos cómo me está dando un resplandor hacia adentro. Ahí puedo aumentar la intensidad y todo eso. Si el fondo sería otro color, se notaría mucho más. Al igual que hay un resplandor interior, también existe un resplandor exterior. Lo habilito hacia afuera. Como el fondo está color blanco, no se nota, puedo cambiar a un amarillo para que se note ahora. Entonces le digo modo de fusión normal, el radio hacia afuera, se nota ahí ese resplandor exterior y la intensidad. Entonces ese es el resplandor, como hemos visto, interior y exterior. Luego tendríamos estos dos. Por ejemplo, el desenfoque gaussiano no lo utilizamos porque eso sería más importante para bitmaps, pero este programa se encarga de vectores, no de bitmaps. Entonces, para nosotros no tiene mucho sentido el desenfoque gaussiano, porque si lo aumento, vemos ahí está desenfocado. Sí se puede, pero tendría que hacerlo sector por sector. Tomaría muchísimo tiempo hacerlo área por área, pero sí se puede el desenfoque gaussiano. Algo que queríamos notar aquí era esto de superposición, dos elementos que tendríamos superposición de color y superposición de degradado. Lo que dice aquí es que todo va a reemplazarse por un solo color. Entonces aquí selecciono y este es el color por el cual se va a reemplazar. Ahí. Cuando son elementos y figuras solas, pues sí tiene sentido. Cuando es en su conjunto, no. Lo mismo pasa con el degradado. Si digo superposición, a toda la figura se está acá poniendo el degradado. Claro que puedo elegir aquí la forma en la cual va a estar el degradado. Por ejemplo, un verde en este punto. Y en este otro punto hago clic, vengo aquí y puedo elegir otro color. Entonces puedo elegir el ángulo del degradado, así la intensidad, el desplazamiento, todo eso estaría aquí. Porque la intensidad se maneja a través de la opacidad. Entonces, de esta forma, igual que el resplandor, acá en este caso la superposición de color en vez de superposición de degradado, pues así podríamos hacer una especie de efectos. Pero en su conjunto no. Entonces, porque prácticamente hubiésemos creado nada más que una figura con un color sólido único. Pero acá tal vez para hacer este tipo de efectos podría sí valer la pena la superposición de color y la superposición de degradado. Entonces también acá la opacidad podríamos reducir así. De esa forma podemos trabajar con los efectos de capa y dijimos que aunque tengan varios aquí simultáneamente los cierro. Este símbolo se muestra, hago un solo clic, vengo y veo el contorno, lo puedo quitar y lo cierro y me quedo con la superposición de degradado.